Ellas tres representan mucho de lo que ESARC busca, y bueno, ya las van a escuchar. Pero muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Nos da, como siempre, muchísimo gusto abrir estos espacios de conocimiento y de espacios para generar todo tipo de experiencias. Voy a presentar a nuestros ponentes. Bárbara Muñoz de Cote, Guadalajara, 1990, muy joven, arquitecta, productora, docente, con estudios en antropología del arte. Dirige Arquitectura de lo Invisible, un laboratorio transdisciplinario de creación de proyectos artísticos, sociales y urbanos, que abordan diferentes escalas desde la ciudad, la arquitectura, el diseño, la museografía, pedagogía e investigación con perspectiva de género, accesibilidad e inclusión para espacios culturales. Su espacio se ha expuesto en México, Inglaterra, Chile y Guatemala. Analu, Querétaro, 1999, y Carla, Analu Lazos, perdón, la confianza, y Carla Iñiguez, Puerto Vallarta, son egresadas de la carrera de arquitectura por la SARC en 2019-2023. Son colaboradoras de Arquitectura de lo Invisible y del estudio de arquitectura e interiorismo Radillo Alba. Por un lado, la tesis de Carla estudia la correlación entre las secciones viales y sus habitantes, el sentido de comunidad del individuo y sus dinámicas vecinales, con la intención de analizar temas de gestión vecinal. Analu, como ciclista y arquitecta, está desarrollando una investigación sobre el sistema de bicicletas públicas MiBici en Guadalajara, tratando de entender la disparidad de género en los patrones de movilidad ciclista, a partir del análisis de infraestructuras, servicios y del entorno construido de la ciudad. Pues bueno, les agradecemos muchísimo estar aquí. Todos son muy bienvenidos. Bueno, hola a todas y todos. ¿Se escucha bien? Bueno, pues el día de hoy es muy especial para mí porque este es un proyecto que decidí desde el momento que me vi desbordada de trabajo y de pensamientos, pues invitar a Analu y Carla, que tuve la fortuna de conocerlas fuera del ESARC para saber que estaban en ESARC. Pero pues nos llegamos a encontrar antes de esta experiencia, que fue en Museo Cabañas, en una residencia, y pues desde ahí vi que nuestros caminos se podían unir y este proyecto pues fue el pretexto ideal. Lo que les vamos a presentar el día de hoy es una pieza que se expone actualmente con la Universidad Metropolitana de México, Autónoma Metropolitana, perdón, la UAM. Es una pieza que participa en una exposición colectiva de 10 mujeres en México que están trabajando con investigaciones de dos grandes investigadoras de la UAM. Una es Olga Sabido, doctora en Sociología, y la otra es Paula Soto, doctora en Geografía. Y estas dos investigadoras traen una línea que nos regresa a las cuestiones sensoriales, al cuerpo desde sus disciplinas, pero también a la perspectiva de género. La consigna fue, en unión con la Universidad de Brighton en Inglaterra, darle a cada una de las 10 artistas una investigación transformada en testimonio. Esto quiere decir que de las investigaciones tanto de Paula y de Olga hicieron de estas cuestiones de datos duros, a veces fríos, muy académicos, algo que empezara a tener una voz, un testimonio. Cuento esta introducción, es un proyecto muy complejo porque estuvimos muchos meses haciendo una investigación más que una producción.
Cuando tuvimos que definir qué era lo que vamos a presentar en una ficha técnica, pues mencionamos que es una investigación instalativa. Entonces, lo que vamos a compartir el día de hoy va a ser parte del proceso de la investigación. Es la razón del título, donde unimos la investigación, el arte y los geodatos. Porque como arquitectas todo el tiempo trabajamos con esta información que vienen de diferentes fuentes, pero también en este caso fue importante regresar a nuestro propio sentir y a nuestra propia experiencia. La pieza se llama Paisajes Desbordados, tiene como más apellidos, por así decirlo, pero es una serie de eventos entre la investigación, la acción en sitio y la pieza instalativa que, como mencionaba, se está exponiendo en Ciudad de México. El día jueves va a tener otra inauguración en la unidad de Azcapotzalco y pues creemos que esta semana, rumbo al 8M, pues es muy pertinente hablar de estos temas, ya que vamos a hablar de cosas que difícilmente decidimos hacer en nuestra labor, que es tener un diálogo abierto con la violencia. Y en este caso con la violencia que pues sucede en el estado de Jalisco, con un concepto que nos ayudó mucho a encaminar nuestra investigación, que es el de cuerpo-territorio. En este sentido, las mujeres de comunidades indígenas o de pueblos originarios nos dieron una pauta para conocer este concepto de cuerpo-territorio. Y bueno, hay ciertas palabras que estaban detonando en nuestro alrededor, que puede ser esta cuestión del despojo, de desalojo, de la gentrificación, del cuerpo violentado, del cuerpo como espacio, del cuerpo como territorio, los cuerpos de cuerpos, los territorios en constante disputa. Y esto quiere decir que no solamente nosotros somos dueños de lo que sucede en este territorio. Puede parecer un poco complejo o revoltoso, pero por eso el título es Paisajes Desbordados, porque es esta sobreposición de una capa tras otra de paisajes llenos pues de violencia, pero también de vida. Entonces, viviendo en un estado tan violento, ¿cómo vamos a abordar y dialogar sobre esto? La intención en general de la exposición, que se llama Siento, luego resisto, la que apoya la UAM y Brighton, casi todas las artistas, bueno, y aquí perdí un poquito el hilo, tratamos temas de violencias muy fuertes, y al momento de empezar a compartir los hallazgos o a dónde iba cada pieza, pues nos dimos cuenta que estamos en un contexto desbordado de violencia, y que al momento que esto está desbordado se vuelve inmesurable, y lo que es inmesurable es incontenible, pero si lo podemos ver no podemos ignorarlo, ¿no? Entonces esta fue nuestra forma de abordar la investigación, pues dejándonos impactar por un montón de fenómenos que pasan en la ciudad, pero también pasan en lo social y también pasan en la cuestión del extractivismo de los recursos naturales, que es lo que nos une a esta perspectiva comunitaria y territorial. Parte de la pieza tiene como este apellido, que son dos palabras en náhuatl, Olin, Amotlamini. Olin es el movimiento permanente o es un temblor. Amotlamini es lo interminable y lo eterno. En este sentido, es el movimiento que nunca termina de ser. ¿Por qué? Porque si la muerte o el homicidio o muchas cuestiones a donde el máximo grado de violencia, donde se puede llegar hacia un cuerpo-territorio, pues en verdad no es que algo deje de moverse ahí o deje de existir vida, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a entender la vida pues dentro de la muerte, por así decirlo, en contextos tan complejos como puede ser la ciudad de Guadalajara o toda la zona metropolitana? Voy a tratar de hacer esto rápido para pasar la voz. ¿Quieren comentar algo? ¿No? ¿Sí? Ok. Bueno, la diapositiva pasada es como la información de la exposición, las intenciones que tenían, bueno, las que participan, la intención que tenía tanto Paula y Olga
era sensibilizarnos a este gran monstruo, ¿no? Entonces, para sensibilizarnos, creemos que el arte es una de nuestras mejores herramientas porque nos permiten colocar ciertos discursos en paralelo a los hechos o a lo que nos dicen que es la realidad. La exposición primero se inauguró en Ciudad de México, en la Galería Abierta al Tiempo en octubre, después en noviembre fue a Inglaterra y ahora regresa a Ciudad de México, a Azcapotzalco, y pues nosotras tres estamos aquí, entonces fue una forma de traer esta pieza acá a Guadalajara y a Les Arcs. Todas estas imágenes son parte de una última acción que hicimos, que fue darle movimiento a esos puntos de la ciudad donde más violencia se habían vivido. Ahorita vamos a comentar qué tipos de violencias empezamos a documentar, pero todas estas palabras son las que estaban orbitando a nuestro alrededor y que nos ayudaban a tener una perspectiva crítica y pues también pues a tomar fuerza y ánimo de estar trabajando con estos temas. Por mi parte, este proyecto, como les comentaba, empezó con el testimonio, más bien investigaciones que se transformaron en un testimonio para generar una voz y desde aquí generar un cuerpo, que no fueran nada más cosas que investigaban un grupo de académicas. La investigación que tomamos nosotras fue el testimonio de un grupo focal de varias mujeres de pueblos originarios, donde la pauta que nos dio aquí fue las cuestiones de la identidad que se utilizan como una segunda piel en la vestimenta. En este caso son los huipiles. Y con este primer punto de partida, que es, regresando, perdonen otra vez, la investigación que tomamos fue de Paula Soto y fue una gran sorpresa porque esa investigación está situada en Guadalajara, que habla sobre acoso sexual en espacio público, pero cualquier tipo de acoso. Nosotros empezamos con una violencia que era el acoso. Este es el testimonio que escogimos. Dice que es Elizabeth, pero en verdad es un grupo focal de muchas mujeres de pueblos originarios, Vida, del pueblo Chol, Mije y otros pueblos que habitan la ciudad, ¿no? Con esta cuestión de lo que es ajeno y lo que es propio, porque determina mucho el lugar donde naciste y donde te desarrollas con tu comunidad para ver qué tierra la sientes tuya, ¿no? Qué territorio lo sientes tuyo. Esta es parte de la investigación de Paula, que se hizo con ONU Mujeres, el gobierno, el municipio de Guadalajara y ella desde la UAM. Por otro lado, cuando mencionaba esto de cuerpos territorios, dentro de esta colectiva participaban las genias geógrafas de Geobrujas, no me canso de siempre recomendarlas, y participan en esta guía metodológica para mujeres que defienden sus territorios. Entonces, conceptualmente, teóricamente, nos vuelven a dar pautas cómo es un cuerpo territorio y cómo no podemos separar el lugar donde nos desarrollamos, donde vivimos, donde pisamos, de lo que afecta a nuestros cuerpos. Es parte de este manual. Y ya cuando empezamos a tener una línea de investigación muchísimo más clara con esta pauta de los huipiles, nos damos cuenta que en los tejidos siempre se incorpora el paisaje de donde vivimos, ¿no? En este caso es un arte que muchas veces lo desarrollan mujeres, aunque no es exclusivo de mujeres, pero se ve esta cuestión como de las abuelas que transmiten este conocimiento y son las que pueden traer el pasado al presente para ver qué vamos a hacer en un futuro. Nos dimos cuenta que en los huipiles siempre se coloca lo que es en el corazón, en el centro, la vida. Entonces, a partir de esta vida y los relatos de lo que muere y de lo que nace, como es el sol, en un momento nace y en otro momento muere, entonces fue cómo vamos a incorporar esta segunda piel de matrices de cosas que pasan en el territorio en nuestra forma de entenderlo. Y para ya pasar el micrófono a mis compañeras, como empezamos a ver que una violencia nos llevaba a otra y un caso nos llevaba a otro mucho más grave, todo empezó con una nota de periódico de Jonathan Lomelí
donde nos decía que en Guadalajara, bueno, zona metropolitana, disculpen, cada 4 cuadras había un caso de feminicidio o de violación. Esto no pudo ser indiferente a mi caso, yo sé que son temas duros, pero ¿cómo vamos a tomar la responsabilidad de estar exponiendo este tipo de investigación sin seguir violentando a los demás? Por eso fue totalmente necesario traer la vida al centro todo el tiempo. En la cuestión del temblor y este movimiento perpetuo es lo que genera luz, este movimiento genera fricción y nos vamos a quedar con este concepto como para exponer nuestro proyecto. De ver este caso de que cada 4 cuadras en la zona metropolitana hay casos de violencia muy fuertes hacia los cuerpos, yo tomé la zona de un perímetro alrededor de 5 kilómetros, si no me equivoco, cuadrados, y esas zonas son los espacios que yo habitaba en la zona centro de Guadalajara. Empezar a ver cada punto que estaba marcado en el espacio público, pues fue algo que me empezó a dar miedo. Me empezó a dar miedo caminar, me empezó a dar miedo saber que si abría la puerta enfrente de mi casa había sucedido algo. Pero si daba la vuelta a la esquina, ni eran 4 cuadras y también había sucedido algo. Las fotos que vimos anteriormente, donde se ve la luz, es una glorieta en la calzada, donde en ese punto habían sucedido 4 casos. Entonces, es un lugar con mucho movimiento. Viendo que era demasiado lo que estaba pasando, decidimos separarnos la investigación y ahora, como en forma de introducción, ya paso la palabra para que cada una explique como su parte de esto de cuerpos, territorios y violencias. Gracias. Bueno, pues en este sentido, o sea, como pueden ver en imágenes, es como un panorama general, ¿no?, de cómo se ve como este mapeo, y pues nos pareció, sí, como necesario, o sea, en este sentido también como del desbordamiento, o sea, entender la violencia como una, o sea, como hechos encadenados, ¿no? Entonces fue también como empezar a preguntarnos también qué pasa con las violencias fuera de la ciudad que habitamos, ¿no? Que sabemos que suceden, pero que también quizás no las tenemos tan cercanas o tan directas como aquí en el centro, ¿no? Entonces fue como expandir un poco como esa investigación y empezar a buscar como las violencias, que en este caso nos fuimos como hacia la parte norte del estado, de la Sierra Wixárika, y ver cómo allá también se dan como estos hechos violentos, que además, pues de nuevo pensando como en este territorio como un espacio continuo y articulado también a través de los cuerpos, pues sí, como extendernos, ¿no? Y entonces, bueno, fue a partir como de una base de datos del Sistema de Información y Estadística Geográfica del Estado de Jalisco, fue identificar como estos puntos de violencia y que además... ¿Quién encuentro? Ajá, y bueno, que tuvimos que también como que apegarnos a pues cómo se procesan los datos y los delitos de violencia en el estado, ¿no? Entonces fue como recurrir a esta plataforma. Dale, deja de compartir, de la plataforma de seguridad, que además ya nos arroja como ciertos delitos en específico, ¿no? Entonces pues fue como apegarnos a eso que como tienen reconocidos como violencias, que ahorita vamos a ver, ¿o no? Ahorita que logremos que se vea. Bueno, perdón por la distracción. Perdón. Sí. Bueno, entonces, esta es como la plataforma de seguridad en la que, por ejemplo, aquí vemos como
¿no? Como qué bien jurídico es el afectado, que además, pues, o sea, es como, ya te dan como ciertas categorías, ¿no? Y tienes que trabajar a partir de esas, que pues también un poco cómo se establecen, pues, quién sabe, ¿no? Pero pues en este caso, o sea, era como pues la combinación, ¿no? De la libertad y la seguridad sexual y también la vida y la integridad corporal. Y pues bueno, entonces, bueno, aquí tenemos como una lista como de delitos reconocidos como tal, y pues fue también, o sea, en este caso que habíamos hablado como de violaciones y feminicidios, pero también fue como cuestionarnos con qué violencias trabajar, ¿no? Porque al final, pues la violencia o sea, existe de múltiples formas y también como que está vinculada, ¿no? Entonces, también fue como a partir de esta visión como de perspectiva de género, preguntarnos qué otras violencias acompañan como estos entornos. Entonces, a partir de eso también, o sea, además de trabajar con violación y feminicidio, decidimos incorporar los casos de abuso sexual infantil y violencia familiar. Entonces, pues los fuimos como ubicando en el mapa. Bueno, yo les voy a hablar, porque en esta como dividirnos, yo me concentré como en esta parte de la Sierra Norte, ¿no? Y pues bueno, fue como interesante, o sea, trabajar como con estos datos, con estos casos, con estas vidas y estos cuerpos que, aunque no podía ver o no podía reconocer, pues a través como de la cifra, pues era un poco pues saber que hay algo como detrás de ese punto ubicado en una coordenada geográfica, y que también, o sea, pues los datos que nos da la plataforma no nos dejaban como personificar ese delito, ¿no? O sea, es nada más como el día, o sea, la información que se presenta es en qué día de la semana sucedió, la fecha y el tipo de delito, además de pues dónde se ubicó, ¿no? Pero pues no sabemos realmente el nombre de la persona, su edad, su contexto, qué le gusta hacer, ¿no? O, en fin, como un montón de características que también apela pues a esta idea del cuerpo y de la persona, ¿no? Entonces, pues era como extraño trabajar con una cifra que además es una persona, es una vida, y además en un territorio como desconocido para mí, y que a la hora de ponerle como un lugar, pues era también como hacerle zoom a través del mapa, como de ver dónde sucedió, ¿no? Y ver qué calles, ¿no? Cómo es un poco el pueblo donde estaba sucediendo como este acontecimiento, darse cuenta que a veces estaban junto a un espacio público, atrás de la iglesia, o en su contrario, o sea, en lugares sumamente remotos de la sierra que no están exentos de este desbordamiento de la violencia, y que también a veces era interesante, pues justo como dentro de este paisaje quizás un poco como desolado, ¿no? O sea, a mí me impactaba como poder ubicarme pues a través de la tecnología, como en esta visión panorámica de Google Earth, y ver nada más que montañas y cañadas y ríos, y ahí dentro de ese espacio y esa inmensidad un hecho de violencia. Entonces, pues como dice Bárbara, o sea, era como también volver a como apelar también al cuerpo como propio, con el que, o sea, como el que me permitía trabajar, ¿no? y desarrollar esta investigación,
y también como mucho desde el acompañamiento, como platicar también como de estos hallazgos que íbamos viendo, y pues sí, como ir haciendo este tejido. Bueno, ahora Carla les va a platicar. Bueno, Hay otra más, ¿qué te tocó a ti? bueno, puntualmente yo lo que hice fue como investigar y mapear estos puntos de violencia hacia, bueno, transfeminicidios, que en primer momento fue como, o sea, fue como en este diálogo entre nosotras de pues platicar lo que íbamos encontrando, fue muy fuerte. En primer momento, como la primera plataforma que les mostrábamos, si pudieron haber leído las opciones, o sea, no existe una base de datos de transfeminicidios. O sea, simplemente esa categoría pues es muy reciente y no era tomada en cuenta antes, entonces hay como este hueco de información, ¿no? O este hueco de violencias que no eran tomadas en cuenta. Y bueno, eso me llevó a tener que buscar información en notas de periódico, y hubo esta como esos son como los puntos que encontré. Hubo esta contraposición de datos, ¿no? O sea, por un lado están los datos estadísticos duros, puntuales, que nos da el IEG, y por otro lado están las notas de periódico que te cuentan una historia, ¿no? Que te narran quién era la persona, o también por otro lado se pueden como volver a vivir violencias en cómo te lo cuentan, en esta idea de no reconocer a las personas como trans, hablar de hombres vestidos de mujeres o cuestiones por el estilo. Entonces fue como muy contrastante estas dos maneras de visualizar la información, y también como un poco como pesado, ¿no? Como leer todas estas historias que aparte también tendían a ser historias sin resolución, y luego como otras notas que te decían de que, bueno, en realidad hay muchísimos transfeminicidios que no son registrados, y también como el hecho de que sea como tan nueva y un poco como prejuiciosa esta categoría, pues lo hace aún más complicado. Entonces un poco eso fue pues, el mapeo de los transfeminicidios. Y bueno, o sea, como después la siguiente práctica que hicimos fue con los puntos que antes mencionaba Bárbara de la nota de periódico, que son violaciones y feminicidios en el centro. Con eso, en realidad eran muchísimos puntos, claro, o sea, si hablamos de esto que cada 4 cuadras pasa una de estos actos de violencia, pues eran muchísimos puntos, pero en esta práctica que hicimos, que le llamamos laboratorios de caminar, elegimos los que estaban en espacios públicos y creamos una ruta. Y como esta campaña en redes sociales, invitamos a personas a que nos acompañaran a caminar estos puntos, a hacer esta ruta. No, esa era la... Es que no se está viendo. Ups. Es que creo que se pone como... Ajá, eso. Ay, perdóname. Bueno, esa fue la ruta que hicimos. La verdad estuvo larguita, creo que fueron como 3 horas de estar caminando. Bueno, caminando y como platicando. Pero, pues sí, esa fue, la verdad, mi actividad favorita que hicimos. ¿Crees que puedas como poner las fotos ahora? Sí. Espera. Bueno, les sigo platicando. Prácticamente nos reunimos en un primer punto, les expusimos un poco de qué iba el proyecto y la actividad. Teníamos como este dilema si exponer que los puntos a los que íbamos a visitar era como oportuno contarles qué había pasado, o si solo deberíamos ir por ellos y ver qué es lo que las personas lograban sentir. Después pues nos estuvieron preguntando mucho, entonces creo que decidimos en el momento de pues ya revelarles de qué iban, y hubo un poco de controversia también en el primer instante, como personas sintiéndose un poco pues fuera de luz, o sea, como si estuvieran un poco perturbando la acción,
había otras que estaban como muy a favor, y bueno, al final fue como esta especie de experimento, y lo que hicimos fue dar como estas libretitas, y prácticamente el ejercicio iba de, vamos a ir a estos puntos, y vamos a platicar de lo que sea que veamos, estamos sintiendo, y pues solo como compartir ideas. Y bueno, estas son algunas de las cosas que iban escribiendo. Son como, pues sí, el ejercicio que hicimos como tal. Este ejercicio fue importante como invitar a otros habitantes, ciudadanos, como de este territorio en específico del centro, para que nos compartieran su experiencia en estos lugares. Es la forma en la que nosotros podemos volver como al cuerpo a partir de la experiencia, y fue como hacemos esta experiencia pues que se extienda a otras historias, a otras vivencias. Fue muy interesante porque se compartió muchas cosas que tienen que ver con nuestro pasado, de que aquí trabajaba mi abuelita, aquí trabajaba mi tío, cómo nos sentíamos en ese momento en el espacio, y bueno, creo que ahorita nos va a platicar Carla un poquito más, pero creo que esta actividad fue muy importante abrirla totalmente a gente conocida y desconocida, porque también era la forma como de protegernos, ¿no? A nosotras, a nuestras también emociones por habernos sometido a esta investigación, pues dura, pero yo creo que muy pertinente, ¿no? Pues yo me imagino como esta cosa de entrar a la entraña, ¿no? Entrar al origen, entrar a esta cuestión como visceral, pero que es parte que nos conforma, ¿no? Y si estábamos hablando de cuerpos territorios, pues teníamos que tener la experiencia de nosotros habitar este concepto del cuerpo y el territorio, y qué encontramos en estos puntos. Lo más sorprendente, y nada más como un pequeño guiño, tuve la oportunidad de conocer al periodista Jonathan Lomelí, por el cual conocí esta nota de Cada 4 cuadras, y nos comentaba algo que nos preguntaron mucho en la caminata, que sí, los casos de violencia habían ocurrido en espacio público, porque la base de datos, que es un investigador del ITESO, Héctor Piña, pone como muy al centro de la calle, del arroyo vial, este punto, y Jonathan me confirmó que sí, estaban en el espacio público los casos, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que la violencia que está relacionada con el género sucede en espacios cerrados, privados, domésticos o de otro carácter, pero nos dimos cuenta que no. Entonces, pues. Bueno, y entonces como regresando a esta idea de la violencia y cómo afecta, y entendiendo tal vez como estos actos de violencia como de los grados más altos, que aunque hayan pasado, pues siguen afectando, ¿no? Como esta idea de que sigue en movimiento y sigue afectando el territorio y los cuerpos que lo habitan. Entonces, como en el estar ahí, pues fue muy fructífero. Creo que todas las personas que estábamos ahí conectamos mucho y todos compartían cosas muy, muy interesantes. Yo la verdad creo que no pensé que se iba a dar tanto, porque éramos todos extraños y un poco pues como que no había tanto una dinámica planeada, pero surgió muy bien. Y al final creo que como todas estas reflexiones que todos hicimos y compartimos, que fueron a base, ¿no? De poner el cuerpo en el espacio, de poner el cuerpo en estos territorios que fueron violentados, y cómo eso se afecta, y cómo las dinámicas que pasan en el momento que estábamos ahí afectan, y cómo las historias propias de cada individuo que estábamos ahí afectan, y cómo al estar juntos también como que se crean esto y esas reflexiones y estos diálogos, como que también, o sea, a mí me hizo pensar mucho en esta otra manera, ¿no? de crear investigación, como, y regresando un poco al nombre de la ¿cómo se llama? Del proyecto que estábamos, que a lo que nos invitaron, que es Siento, luego resisto, ¿no? Que retoma como esta frase cartesiana que habla como de
como una experiencia muy técnica, ¿no? De... ¿cómo va? Pienso, luego existo, perdón. Que habla como esta idea de primero pienso y como razono y luego gracias a eso como que puedo dar validez al resto de cosas, y como esta contraposición de no, en realidad lo primero que hacemos es sentir, y sentir termina siendo como algo muy valioso y que hasta cierto punto yo diría que primero siento y después puedo pensar, ¿no? Como gracias a los inputs de sentir y la experiencia es como genero mi conocimiento y lo comparto, y este mismo conocimiento como que va pues compartiéndose y pues no sé, generando otras cosas. Entonces como que para mí fue muy, pues no sé, muy importante entender esta nueva manera de generar conocimiento y más que nada como entendiendo que las prácticas sociales pues de ahí vienen, ¿no? De la experiencia, del sentir, del compartir. Y pues nada, creo que en especial el laboratorio de caminar como que expuso esta otra manera de generar conocimiento a través del sentir y pues de compartir y hacer arte también. Y bueno, Bueno, por así decirlo, en una línea de paso por paso, primero fue la invitación a participar. Dije, yo no lo puedo hacer sola, voy a meter a Arquitectura de lo Invisible al laboratorio, pero resulta que, aunque sea un laboratorio de co-creación, esto quiere decir que creamos o co-creamos muchas personas, pues en ese momento estaba yo solita, ya las invité. Después fue ampliar la investigación, como de un caso de acoso callejero. Nos vamos a cosas que no queremos ni imaginar, pero no podemos no verlas y ver cómo se desencadena. En el caso del abuso infantil y la violencia familiar, todo empieza desde esos núcleos, todo empieza desde esos primeros territorios que empezamos a habitar. Entonces, si decíamos, bueno, la investigación está situada en el municipio de Guadalajara, pero la base que tenemos de datos es metropolitana, pero es que Jalisco no nada más es la zona metropolitana, es toda su extensión, ¿no? Entonces fue Analu, que es máster en los datos, todo eso, son tecnologías que igual yo aprendí, o software que yo aprendí en mi formación como arquitecta, pero no las tuve que usar en el momento, ya no los utilicé. Pero pues aquí viene como el relevo generacional, que es lo más importante, ¿no? Cómo todas podemos generar un conocimiento y aprender mutuamente y también acompañarnos, ¿no? No solamente es yo aporto esto, yo aporto lo otro, es pues también hacerlo con amor, ¿no? Y pues yo sentí una gran responsabilidad porque yo no sabía si les estaba arruinando esos meses de su vida o si de esto iban a salir frutos. Que lo que siguió fue, vamos a cambiar, o sea, ya nos metimos esta cuestión pesada de la investigación, lo hacemos, tenemos la convicción, pero ¿cómo lo llevamos ahora al territorio? A mí me pidieron una pieza para exponer y colgar en una galería, pero yo no sé hacer eso. Entonces tuve que hacer como toda esta parte, colaborar, hacerlo juntas, pues para que entraran todas estas acciones. Entonces al final la pieza que se puso es lo de menos. La investigación y los hallazgos creo que es lo más potente. La acción de salir a caminar con amigos y nuevos amigos que antes eran desconocidos, pues fue algo que nos ayudó como a dar otras pautas. Entonces la gente tiene sentimientos, la gente tiene cosas que se localizan en un punto específico, geográfico, y tenemos que dejar de ver esto como puntos fríos en el espacio. Esos puntos son vidas, esos puntos son familias, esos puntos son historias, pero también esos puntos y lo que está alrededor de ellos, pues tiene que funcionar como un solo territorio. Esta última acción, que se llama Horizonte de Luz, fue cuando fuimos a generar este movimiento temblor intermitente e interminable en una de la glorieta de la Calzada, porque nuestra primera caminata, Laboratorio de Caminar, y ahorita número 1, el que abrimos públicamente fue el número 2, le voy a pasar el micrófono a Analu, porque hicimos una primera caminata nosotras, seleccionamos puntos más o menos del barrio de Mexicalcingo hasta la Calzada,
Y con esos hallazgos de ser atentas con nuestra experiencia, lo que sentíamos, lo que encontrábamos, encontramos una unión en el agua. Y aquí se lo pasan a mí. Bueno, como dice Bárbara, o sea, primero quisimos hacer como un primer reconocimiento del espacio que iba a dar pie como al segundo laboratorio de caminar, y ese lo hicimos únicamente pues nosotras tres. Y fue eso, o sea, caminar por estas calles, además nosotras pues como sabiendo un poco lo que había detrás, ¿no? Y siendo como muy sensibles, muy atentas como a elementos presentes que, sí, como pensando en esta superposición de capas, ¿no? Y de estímulos, de objetos que están presentes en la ciudad, y era como tratar un poco como de desmenuzarlo, ¿no? Y de reconocernos pues como nuestros cuerpos como una capa, ¿no? El espacio físico como otra, las violencias que habíamos investigado como otra de esas capas. Y sí, como que encontrábamos en cada una de esas, ¿no? Y que si como centramos nuestra atención, también podemos encontrar a partir de, o sea, dentro de cada capa, como puntos que nos unen, ¿no? Y también como de manera transversal. Entonces, pues una de ellas, como dice Bárbara, fue el agua, ¿no? Que pues quienes son, bueno, que nos conocemos un poco como de la historia de la ciudad, sabemos que por la avenida La Paz corría un río, ¿no? Y que pues es uno de los límites del barrio de Mexicalcingo, y que pues esto sí, o sea, como el río San Juan de Dios que corre por debajo de la calzada, pues de nuevo como que nos llevaba como a este elemento además como primordial para la vida y como de origen, ¿no? O sea, que el agua estuvo ahí primero que todas estas otras capas que se han ido sumando después. Y además que acá, pues también como pensando en una forma como más literal, o sea, era como pensar en la capa subterránea, ¿no? Que estaba como debajo de nuestros pies, donde corre esta agua, ¿no? Y que además también la vemos en la parte superficial, como en forma de charcos, de fuentes, de espejos de agua, y que además, como uniéndolo con esta parte de la sierra, pues pensando como el territorio como un constante, ¿no? En que ahorita pues como le hemos otorgado valores como determinados, ¿no? Y marcando como dónde termina, o sea, porque eso sucede en la sierra, ¿no? Como que hay una parte donde ya es Zacatecas y otra donde es Jalisco, ¿no? Y esos son límites pues que humanamente hemos decidido que existen, pero que en realidad el territorio continúa, ¿no? Y que los ríos son un sistema que fluye a lo largo del país, y que así como pasa por aquí el río, pasa por la sierra y pasa hacia el norte y hacia la costa, y entonces pues bueno, como esos elementos como unificadores, que además pues no, como que nos hablan de este movimiento constante, ¿no? Como de este fluir también corporal. Bueno, pues no sé si ahora los confundimos más de qué trata esto. Bueno, los vamos a compartir. Al final la pieza, como se resolvió, pues fue compartir la investigación, los hallazgos sensibles, buscando no editar la palabra de las personas que participaron, ponerla tal cual. Y a lo largo se hicieron registros tanto del laboratorio del caminar que hicimos nosotras tres como el que se abrió al público. Todos estos registros se hizo una composición en video que me ayudó aquí mi socio Ismael Rodríguez, y a lo largo de todos estos meses también hicimos una recolección sonora de todas las notas de radio que hablaban de cuestiones de agua. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una crisis del agua. No puede no estar sonando esto en los medios o ser una irresponsabilidad.
y sobre los casos de cuidado o protección a las mujeres que sufren algún tipo de violencia. No sé si se escucha el audio, pero este registro de todos estos sucesos mientras la investigación se proyectaron sobre la pieza que se expone con la UAM y Brighton, y se escucha todas las notas como de periódico, hablan de la crisis del agua, pero también hablan de la crisis de elementos de la policía que cuidan a las mujeres en el estado de Jalisco. Pues principalmente vemos que no existe el volumen de elementos en la policía que podrán cuidar a todas estas mujeres que lo requieren y que es parte de su derecho, ¿no? Y pues cómo se extiende este derecho a caminar, a pertenecer y a hacer el territorio uno mismo con tu cuerpo, cuando hay ciertas cuestiones de vulnerabilidad. Pero nos damos cuenta que las cuestiones de vulnerabilidad, pues a veces es nuestro género, a veces es nuestra identidad, a veces es nuestro punto de origen, a veces es nuestra edad, a veces porque no nos escuchan porque estamos chiquitos o chiquitas, o somos niños, o muchas veces porque somos adultos mayores, o porque somos mujeres, o porque somos personas trans. Entonces esto no puede ser algo que determine y vulnere a los cuerpos de este territorio, más sabiendo, según la UDG, que en Jalisco cada día suceden 11 abusos. Entonces, pues sí, está desbordado esto, pero si lo podemos ver, si lo podemos representar, si lo podemos cuestionar, pues nos podemos, creo que, sensibilizar. En el video aparece el registro de lo que nosotras tomamos con nuestras cámaras principalmente. También pedimos a las personas del Laboratorio de Caminar 2 que nos compartieran alguna fotografía si es que lo deseaban, y se hizo en ese laboratorio una actividad de dejar un rombo de luz en las esquinas o en los lugares donde nos parábamos para dejar una memoria de cualquiera que quisiera en el grupo. Entonces es la forma donde dejamos la presencia de esto que ya no está a partir del movimiento en vida que le damos los demás. Esto es una invitación a sensibilizarnos al tema, también es una invitación a agenciarnos el conflicto, a hablarlos con otras personas. En la experiencia de la exposición en la UAM fue un momento un grupo de señoras de Iztapalapa, de este proyecto de las utopías, de la Casa de las Mujeres Vivas, y ella me comentaba: todo esto que representan aquí ustedes, nosotras los vivimos, pero somos incapaces de hablarlos entre nosotras en nuestras casas, en nuestras mesas, aunque nos esté afectando, aunque nos esté dañando nuestros cuerpos. Vemos cómo también eso se extiende muchas veces a la familia. Por eso es importante hablar también de violencia familiar. Y cuando Ana Lu empezó a encontrar todo este grado de violencias en la sierra, pues también fue como... Pensamos que esas cosas nada más suceden en los contextos así de ciudad desenfrenada, caótica, pero bueno, las noticias nos han demostrado que hay denuncias de mujeres en la sierra donde encaran al narcotráfico para pedir que su comunidad, que sus territorios, que sus recursos naturales no sean más violentados. Entonces, lo voy a pasar otra vez a las chicas para, no sé si ya en modo de cierre. ¿Cómo te sentiste? Bueno, pues la verdad creo que como una experiencia, fue una experiencia muy valiosa, también como en la parte como vivencial de pues tener como esta trayectoria y esta formación como arquitectónica, y de pronto como exponernos, a temas que nos atraviesan y que están presentes, pero que quizás no les dábamos cabida como directa en el quehacer arquitectónico, ¿no? Entonces fue trabajar pues como con las herramientas, con la investigación, con lo aprendido, pero poniéndolo en práctica como en otro ámbito, y que
que además, o sea, creo que algo que disfruté mucho fue como la construcción a partir de, o sea, del tiempo y como de ir avanzando e ir descubriendo como qué caminos tomaba el proyecto y qué caminos iba a tomar también la pieza, ¿no? Pero como al irnos haciendo las preguntas como a su vez, ¿no? Sin un poco como en algunos momentos sin mucha certeza, pero más bien como con la certeza de que íbamos acompañadas, de que lo estábamos como construyendo entre todas y que de esa misma forma pues sigan como tomando las decisiones. Y a mí creo que algo que me ayudaba era pensar en esta como transformación artística que tendría al final, ¿no? O sea, que saber que toda esta investigación iba a ser parte de algo que se expusiera y que permitiera también a las demás personas como conectar a través del arte, ¿no? Que me parece como un ejercicio muy interesante como académico y artístico, ¿no? Que no solo se quede como una investigación archivada por ahí en internet en un paper, ¿no? Sino como interactuar con ello de una manera visual, sonora, sí, como artística. Bueno, no sé, supongo que después de esto puede concluir muchas cosas, pero la principal fue como esta necesidad de construir conocimiento en comunidad y lo importante que un poco creo que se refleja en esta pieza que fue, o sea, creo que inicia con esta invitación a Bárbara y luego se extiende a Nalu y a mí, luego se extendió como a todas las personas que participaron en las caminatas y creo que la pieza siguió como transformándose cuando la expusimos y como teniendo todas estas otras expositoras como sumando al mismo trabajo y las mismas como personas que acudieron a verla. Entonces, pues más que nada como esta idea de, pues de nuevo, poner el cuerpo y como poner los cuerpos juntos y entre todos colaborar y platicar y sentir y solo como, pues no sé, cambiar un poco el paradigma de cómo se genera el conocimiento. Gracias. Ahora, si quieres un espacio para sí, preguntas sí. y comentarios. ¿Quieres preguntar algo? No, o sea, como invitarles a que nos pregunten y nos cuestionen también sobre cómo lo hicimos, por qué y ¿Alguien? ¿O comentario? Comentar o hacerle preguntas. Tengo dos preguntas. La primera es que en una parte de la presentación dijiste que, bueno, dijeron que cada 4 cuadras se comete un delito. ¿Tienen un rango de tiempo? O sea, Sí. Yo soy Pilar. Fue del 2018, ¿no? Sí, este rango de tiempo, Héctor Piña empezó a hacer esta investigación desde el 2018. Lo interesante de esto es que tenemos un antes y después de la pandemia, entonces empezó del 2018, espero no equivocarme, estoy casi segura que fue el 2018, hasta el 2023, pero en marzo. Y en marzo es cuando empezamos todo el proceso. A principios de este año la estadística cambió, ya no son 4, ya son 3. Y este estudio dice que no importa la clase social, no importa la zona, no importa todos los sistemas arquitectónicos de seguridad, de videovigilancia, de lo que sea, ni tu barrio te respalda para que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Esta investigación, lo que yo entiendo
es que retoma muchísimas otras y va generando en un solo formato todos estos puntos. Por estadísticas, entre Héctor y Jonathan, o sea, el investigador y el periodista, empiezan a hacer como sus propios hallazgos y determinan esta medida de las 4 y ahora de las 3 cuadras, ¿no? Creo que es algo que nos alarmó demasiado porque es muy poca distancia de un punto a otro. En la medida que a mí me empezó a dar miedo como caminar, salir, pues dije, no voy a permitir esto, porque como estoy hablando del derecho de habitar la ciudad que tenemos todas y todos, si yo no lo pongo en práctica, pero tampoco voy a negar que muchos tenemos miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo habitamos ese miedo? Desde la movilización, desde la agitación. Pero sí, en verdad es un periodo de tiempo muy corto. Del 2018 al 2023 sigue la investigación, 2024, pero ya son 3 cuadras. ¿Había otra pregunta? No, ya me la contestaste dentro de la... Creo que cada una tuvo como un enfoque específico dentro de la investigación y quería preguntarles como de dónde surgió ese enfoque, o sea, de qué manera llegó cada una al enfoque al que quisieron investigar. Por ejemplo, cómo llegaste al enfoque de los transfeminicidios, cómo llegaste al enfoque de la tierra, qué es lo que les interesó de esos temas para llegar a investigar algo tan conmovedor, por decirlo de alguna manera, tan a fondo. Bueno, eso fue un poquito una decisión que tomé yo al principio y pues me apoyaron a Ana Lu y Carla, porque dije, no me puedo quedar solamente aquí en el centro, y empecé con este concepto de cuerpo-territorio del cual nos hablan los feminismos comunitarios e indígenas. Pues dije, pues el territorio es más allá. Y cuando hablamos de esto dije, no puedo hablar solamente de mujeres, porque también estamos en un momento donde pues hay conflictos en los términos de los diversos feminismos. Entonces si al final la mujer siempre se preocupa por la vida de los demás, pues esta parte de los feminismos tenemos que mostrar, la preocupación por la vida en general. Y al preocuparnos por la vida en general, pues dijimos, como mujeres se nos consideran vulnerables, pero no somos las únicas habitantes vulnerables en este territorio. Entonces pues vamos a ver qué pasa en otros territorios. Nos fue como nada más a la luz, se fue así como mentalmente, y con la tecnología ya empezó a ver todo este tipo de violencias familiar, infantil, etc. Por otro caso, y esta fue una llamada, me acuerdo perfectamente ese día, bueno, fue una llamada, fue un WhatsApp, mando muchos mensajes de voz, unos podcasts, pero también dije, si vamos a hablar de perspectiva de género, pues vamos a hablar de perspectiva de género. ¿Qué pasa con toda la comunidad trans? ¿Por qué? Porque si no se empieza a tipificar como un transfeminicidio, quedan muchos huecos legales y al final nos damos cuenta que es crímenes de odio que suceden por algo que no muchas veces decidimos, ¿no? O sea, uno dice, bueno, una persona trans decide ser una persona trans, pero hay cosas en nuestro sentir, ser y estar que nos determina el contexto, nos determina nuestros territorios, nos determina nuestra comunidad. Entonces ¿de qué forma podemos ampliar un poquito más? Aunque sabemos que hay muchas personas que quedan fuera, ¿no? O sea, pueden decir, y los hombres, pues es que también son parte de eso. Cuando hablamos de familias y violencia familiar, va por todos lados, ¿no? Y todos somos parte de esto, y para tener una familia, pues mamá, papá, abuelo, abuela, tío, tía, ¿no? Eso fue un poquito como la preocupación de decir, es que esto no nada más nos está sucediendo a nosotras, está sucediendo a todo. Entonces cuando se desborda esta violencia, cuando hablamos de esto de despojo, desalojo, extracción, porque también nos están extrayendo algo en nosotros, que es nuestra seguridad y nuestra vitalidad, y esas ganas de irnos y encontrar en el espacio público, ¿no? En lo que es para todos. Bueno, también recuerdo como que al inicio como que Bárbara nos
nos platicaba también como de esta forma de entender el cuerpo como, o sea, como espacio, o sea, ¿cómo era? Como de poder, o sea, como en estas, sí, en pueblos como indígenas, el cuerpo, o sea, el vulnerar físicamente un cuerpo, y luego también como de mujeres, es utilizado como una herramienta de poder, ¿no? Como de someter las violencias como a través de la vulnerabilidad del cuerpo. Y, o sea, no sé, siento que también nos fuimos vinculando, o sea, como con el hecho como del testimonio que recuperamos como esta chica indígena, también era como cómo vivimos las violencias desde una zona urbana, y empezar como a hacer, yo siento que era como un diálogo también como con estas historias de migración, ¿no? O sea, que es como, o sea, al final ella vivió una violencia en una zona urbana, viviendo de un contexto rural, ¿no? Pero como a la inversa, o sea, viceversa también, o sea, creo que desde nuestro territorio urbano también ejercemos violencias al territorio rural, también, o sea, como esto que decía Bárbara del narcotráfico, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas maneras en que, o sea, también con la contaminación de los ríos, de la extracción de los recursos, ¿no? Entonces, o sea, pues vincular y como dialogar con esta otra zona del estado, pues a partir de la violencia, pero también, o sea, como entablar ese primer como relación, pero no solo quedarnos como con el hecho violento, ¿no? Sino también, pues eso, como desde cuerpo, y también por eso para mí fue como muy como especial, no sé, encontrar este vínculo a través del agua, ¿no? Entonces, pues siento que a medida también en que íbamos como trabajando y encontrando cosas, pues era así como él como sumergiéndose, ¿no? Y como rascando. Y como último, como, no sé, hallazgo un poco que pasó sin querer, y creo que un poco fue como ir viendo qué encontrábamos, y solo había muchas cosas que pues sí fue un delimitante de están pasando tantas cosas que no, o sea, como hay tantas violencias que no podemos como investigar de todas, pero o sea, como hablando un poco como geográficamente fue está como esta contraposición, ¿no? Del urbano con lo rural, y aparte también los puntos que están como en el centro, y luego pasó que los transfeminicidios tienden a suceder en las periferias, entonces como que al final como que abordamos un poco sin planearlo por los diferentes tipos de violencia, como todo este territorio, que también como que habla, ¿no? De cómo el territorio se ve afectado por las violencias, o cómo el territorio mismo y como lo que atraviesa él, como las cuestiones urbanas, sociales y demás, pues afectan o dan pie a ciertas violencias. Perdón, y ahorita también. Sí, está. Ah, ya sí. Pues me encantó escucharlas. Es una tan totalmente interesante en hacer todo esto. Y yo me estaba preguntando, pues hablaron con muchísimas mujeres y diferentes personas. ¿Qué hacían con todas las emociones que surgían en ustedes mismas, mientras que trabajaban todo esto? Porque es de lo más fuerte, de estar escuchando a otra persona contando lo que le está pasando. Y pues, ustedes escucharon a muchísimas personas. ¿Cómo se manejaron ustedes entre sí y con sus propias emociones?
Pues bueno, creo que Bárbara siempre estuvo muy atenta, o sea, como que tenía esta preocupación de las estoy exponiendo a información fuerte y no sé cómo esto pueda impactar. Y pues creo que más que nada fue pues platicarlo y pues no sé, al final de que se siente gacho y de que afecta, pero o sea, para mí personalmente fue entenderlo como necesito conocer esto porque gracias a esto conozco la situación y me puedo sensibilizar a lo que está pasando, a la situación, a la realidad. Entonces, pues creo que es como fuerte, pero para mí solo lo resignifiqué a necesito entenderlo porque solo es lo que está pasando y me parece necesario que todos tengamos como esta sensibilidad pues a la violencia. Y no sé. Sí, como dice Carla, como que Bárbara todo el tiempo nos estaba dando así como seguimiento psicológico de que oigan cómo van, cómo se sienten, así como hay que hablarlo, ¿no? Y en específico, o sea, creo que Carla y yo como que casi siempre lo trabajamos como en paralelo, o sea, literalmente yo aquí y ella allá, y entonces como que era, pues creo que incluso parte como de la dinámica de trabajo, o sea, el irnos compartiendo como hallazgos, ¿no? Y un poco esta comparación que además era como muy contrastante entre como la zona y los datos con los que yo trabajaba y con los que trabajaba Carla, ¿no? Entonces era así como un compartir como ve esto, ¿no? Me encontré con esto y que sí, no es fácil, o sea, no son temas como ligeros de hablar y que además, o sea, algo que a mí me pesa y como de poder hablarlo es pensar que estás hablando de una persona, ¿no? Y de una vida, entonces es como pues tratar también de no dejar de ser sensibles a que al momento que yo le cuento estoy también como conectándola a la otra persona, ¿no? Pero pues supongo que también daba como luz pensar en que, por ejemplo en mi caso, que eran como cifras y datos anónimos, yo siento, para mí era así como poder decirle, o sea, como te estoy viendo, te reconozco ahí en el espacio, te reconozco a ti, violencia, persona, con lo que, o sea, desde donde puedo, pero te visibilizo, ¿no? Y te comparto, y te platicamos y te tenemos presente. Yo me la pasé llorando en soledad. No, o sea, tenía que tener constantemente desahogos. Creo que lo que más me motivó es Ana y Carla. Si no hubieran estado ellas, yo creo que me hubiera roto a la mitad del camino. Y porque igual me tocó al principio con las 10 artistas compartir todos los testimonios y, o sea, no hay palabras. O sea, yo no puedo decir que los temas que estamos tocando desde paisajes desbordados sean los más fuertes. No creo que hay un nivel de cuál más, cuál menos. Son desgarradores. Entonces, pues desde muy al principio me metí a una emoción con las historias, testimonios de las demás compañeras, pues impresionante. Entonces yo entré súper sensible a la investigación, pero pues Ana Lu y Carla como que me sacaban a flote, ¿no? Porque pues hay que hacerse responsables de lo que uno propone. Y también como el empezar a compartir, y pues aparte que tienen una actitud hermosísima a la vida y a la forma de generar conocimiento, pues a mí me daban mucha alegría cuando nos juntábamos en casa, platicábamos, se sentía como muy a gusto el ambiente. Entonces pues también en algún momento fue ya dejemos de hacer investigación, ya quedamos esta parte, como no meterle como prisa, pero sí tratar como de salir del agua y tomar un respiro. Entonces creo que como segunda parte de las caminatas, de empezar a compartir,
pues transfiguró todo, se empezó, experimentamos como una cierta hipótesis que teníamos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hablar de violencias tan fuertes, de muerte, trayendo la vida al centro? Entonces, pues creo que la vida que le dimos al proyecto lo dimos entre las tres. Pero a mí en el momento de estar allá en Ciudad de México para la inauguración y ver la fortaleza con la que abordaban todas las artistas temas tan difíciles, pues a mí me hizo hacer otro trabajo de investigación. Entonces les empecé a decir, a ver, ¿tú cómo lo haces? O sea, esto está súper fuerte. Entonces ya me empezaron a hablar de diferentes mecanismos, por ejemplo, cuestión como del estrés vicario, que son personas que se someten como a violencia constante, pueden ser psicólogos, elementos de la policía, de las cárceles o contextos pues gachos. Entonces pues también fue reconocer que todo esto nos afecta y en la forma de que afecta algo se tiene que generar también afectos, ¿no? Entonces creo que fue algo como muy circular que hicimos. A mí en lo emocional pues también estaba como con mucha presión, estrés, etcétera, cosas que suele pasar en mi vida profesional, pero yo sí lloré mucho, lo voy a confesar, pero creo que era esta parte que me volvió a unir como a la investigación en el agua. O sea, el agua fue como muy presente. Una colega del colectivo de Alia de Popaya en México me dijo, ¿por qué agua? Y le dije, pues es que salió y empezamos a cruzar datos y fue nuestro hallazgo, y el agua de la calzada, y el agua que pasa por abajo, y este paisaje subterráneo con el paisaje abierto, el río que está en la sierra, donde todo nos conecta. Entonces pues creo que también fue como una forma de darle flujo, o sea, ese llanto y ese movimiento con nuestras conversaciones, con nuestro compartir. Y la verdad admiro muchísimo de Ana Lu y Carla como ese temple que tienen, porque yo me quebré 80,000 veces y ellas así, pues muy frescas. Igual yo decía, no sé si están como, no hay tanta confianza y están como muy casual, pero yo creo que pues poco a poco se fue construyendo la confianza, pero pues sin ellas no, esto no pasa. Está Manolo y luego Andrés. Gracias, felicidades por el trabajo, pero los felicito sobre todo porque hay algo de lo que creo que no han hablado y creo sinceramente que está detrás de todo el trabajo de investigación, que es una labor pedagógica. Toda esta investigación, con lo dura que puede ser, no serviría para nada si no se explicara cuál es la situación en la que estamos viviendo, para que cambie. Y el cambio no es un cambio policíaco, no es un cambio, no es necesaria, o no debería haber más vigilancia, no, es un asunto pedagógico. Tenemos que aprender todos a que no haya violencia de este tipo. El artículo 33 de la Constitución mexicana me prohíbe como extranjero hablar de temas políticos mexicanos. Por tanto, voy a hablar del caso español. Ya ustedes lo toman como quieran. En España, igual que en toda Europa, estamos muy preocupados por el auge de la ultraderecha. En España hay un partido que se llama Vox, que obtuvo 3 millones de votos en las últimas elecciones del año pasado. Por lo tanto, la octava parte de votantes votaron a Vox. Vox, como partido político, si son nuestros representantes políticos, niega que haya violencia doméstica, niega que haya feminicidio, por más que los datos se les muestren. Pero estamos hablando de ultraderecha, estamos hablando de fascista. Para esta gente la razón no existe, los datos no existen. Y esos 3 millones de votantes, porque el problema no es el partido, el problema son los votantes, necesitarían una carga pedagógica importante para que se den cuenta de a quién están votando. Y no es casual
que ustedes, al mismo tiempo que hablan de feminicidio, están hablando del agua. Porque este partido fascista no solo niega la violencia doméstica, sino que niega el cambio climático. Por más que España está sufriendo una sequía enorme en este momento. Por lo tanto, yo creo que este trabajo, todo su mérito, debería estar en continuarlo. Pero continuarlo con más datos y sobre todo continuarlo como labor pedagógica, no como una exposición de 10 artistas en un lugar que no sé qué éxito puede tener como tal exposición, ¿no? Esto debe estar en las universidades, por ejemplo, ¿no? Pero no solo, debe estar en la política, debe ser un principio fundamental que en este momento las candidatas al... Uy, ya me estoy metiendo en política mexicana. Las candidatas me van a echar de aquí. Lo tengan en su programa político como un tema fundamental y además manejando los datos que ustedes están consiguiendo. Por lo tanto, bueno, ese es un trabajo que tenemos pendiente, no solo ustedes, todos nosotros. Gracias. Pues que... Manolo está revuelta la política mexicana. Está saqueando, pero voy a Andrés, y luego Ay, ¿quieren decir algo? No, mejor que continúen. Ahorita lo retomamos. Adelante. Gracias. Pues es un comentario y una pregunta. Así que pues en sí el comentario ya lo respondieron, bueno, no, el comentario lo respondieron cuando hablaron de cómo se sintieron, pero primordialmente cuando iniciaron hablaron de los datos que son fríos, que son tal cual números, y el ejercicio de ustedes fue darle, pues poner una voz, ¿no? Personificarlo, hablar del caso, y pues ahorita tal cual vivimos lleno de información alrededor, sobrecargado, donde nos desinhibimos de lo que en realidad está pasando, ¿no? Y pues es un ejercicio bastante bueno nosotros poder reconocer que en este espacio suceden cosas, ¿no? Y no fue, pues había un niño corriendo, sino pasó algo que es fuerte para una persona, y porque no la conozco, pues a la mera podemos seguir caminando y no pasa nada. Pero reconocer el espacio, que hay algo aquí pasando, que sucedió, y que a pesar que no conozco a la persona, le pudo haber pasado a mis familiares, a mis hermanas, a todo el mundo, pues es un ejercicio muy fuerte y fuerte como para trabajarlo, así que felicidades. Y dentro de la pregunta, Carla también mencionó que encontró un patrón que en las periferias pues sucedían más cosas. La pregunta sería, ¿qué otros patrones o qué aspectos encontraron dentro de todo este ejercicio que dicen, pues este tipo de morfología o estos espacios detonan mucho este tipo de cosas? Esa es como una pregunta que me gustaría hacer. Bueno, un poquito de comentario a lo que nos compartía Manolo. Pues sí, ¿no? O sea, se tiene que pensar en cómo, ¿no? A la violencia, cómo es vivir sin violencia, y para eso hay que imaginar, y el ejercicio de imaginar pues se invita muchas veces en el aula. Entonces pues agenciarnos, ¿no? Esta gran consigna de estimular la imaginación de todas las personas que nos rodean, y pues esto traspasa cualquier disciplina, cualquier gremio, es la vida misma. Y la vida hay que aceptar que a veces pues, no tiene las circunstancias que uno quisiéramos, pero por eso mismo pues, buscarlas todos. Entonces pues, se tiene que extender, y estoy muy de acuerdo al ejercicio pedagógico. Y en relación a la pregunta de Andrés, yo creo que fue como lo que más me sorprendió de los hallazgos, fue cada que nos bajábamos en el Google con las herramientas satelitales, yo identifiqué
que en los lugares donde existen fenómenos de gentrificación, despojo, desalojo, blanqueamiento cultural, blanqueamiento lo que quieran, hay más casos en los últimos años con todo el boom inmobiliario de violencia en el espacio público. Esto quiere decir que en el momento que me bajaba veía que había lonas publicitarias, vive en el mejor lugar de la ciudad, aquí te vamos a dar no sé qué otra cosa. Se ve el hoyo de la construcción porque ya ha avanzado mucho esto de las fotografías a lo largo del tiempo, está muy actualizado. Entonces yo el patrón que encontré es que cerca de los terrenos donde se están construyendo torres departamentales, si viajamos en el tiempo, no tenía ese uso ni esa densidad de ese barrio y esa zona. Entonces también el llegar tan agresivamente a cambiar la vocación o no seguir un hilo conductor en historia, son cosas bien complejas dentro de la arquitectura y del urbanismo. Pero creo que el patrón de ver que donde hay mucha construcción de torres y donde antes había algo de un nivel, 2 niveles o algo menos denso, es donde más casos suceden. Eso fue como algo de lo que yo encontré en la zona centro de Guadalajara. O sea, contestando a tu pregunta, Andrés, la verdad es que creo que para mí fue más difícil como encontrar un patrón en las zonas rurales, porque supongo que al haber como menos pues extensión, ¿no? O sea, como que, y también, sí, como, o sea, no solo como en cantidad de personas y en extensión como urbana, por así decirlo, pero creo que, o sea, lo que puedo recordar es que, por ejemplo, o sea, me llamaba mucho la atención lo que decía, ¿no? Que bueno, si había, no sé, un pueblo, y ahí pues concentraba varias violencias, pero luego, o sea, a los alrededores había otras violencias que estaban, o sea, incluso poder llegar a, o sea, porque yo ubicaba el punto en la plataforma del IEF, pero luego yo lo tenía que encontrar, o sea, esa coordenada en Google Earth, ¿no? Entonces, hacer eso a veces, o sea, me implicaba a mí como seguir el trazo así de que qué carretera o qué brecha conecta hasta ese punto, ¿no? De violencia. Entonces, o sea, creo que como que existían esas violencias como en el pueblo y luego como unas como periféricas, pero que a veces eran, o sea, de verdad muy, muy alejadas del poblado. Y o sea, creo que un patrón como relacionado a los tipos de violencia es que, por ejemplo, casi toda la violencia infantil o como familiar, o el abuso sexual infantil o violencia familiar, estaban más en esos poblados. O sea, como donde se concentraban más personas, mientras que las violaciones y los feminicidios también estaban más como en estos puntos fuera de los poblados. Pero la verdad tampoco me atrevería ya a decir qué tipologías o qué así más detallado, no. Bueno, se me hace súper interesante todos estos ejercicios porque son varios que se fueron sumando y que ustedes hicieron y que creo que hablan de estas capas de alguna manera que se van construyendo también en las investigaciones. Y me uno, o sea, mi comentario y va relacionado previamente, pero ya luego cuando habló Manolo, con esta parte pedagógica. O sea, yo sí creo que es necesario recuperar los territorios y recuperar es volver a tomar aquello perdido. No hay otra forma más que esa. Y lo hemos visto con los casos de Colombia, de barrios que estaban totalmente abandonados y dejados pues a acciones de violencia, como con intervenciones muy específicas se fue recuperando como esta parte de la apropiación, reapropiándose, ¿no? Y esa recuperación puede ser muy dolorosa. O
O sea, las mujeres buscadoras, las madres buscadoras de los hijos e hijas y familiares desaparecidos hacen una recuperación de los territorios de una manera desgarradora, arañando la tierra, ¿sí? Arañándose el corazón y las entrañas. Pero me parece que es un ejercicio que tiene que compartirse. Entonces yo les invitaría a pensar, más allá de las universidades, más allá de presentarlo pues así, de esta manera, ¿cómo lo podrían convertir en una herramienta para otras personas que requerimos tomar conciencia de estos territorios violentados? ¿Y cómo los podemos ir recuperando? Pues también con estas prácticas de salir a las calles, de transitarlas, de hacer memoria de esos sitios donde están esos puntos de personas que han sido asesinadas, que han sido masacradas, violentadas, etc. Y me conectó con un ejercicio que estamos haciendo quienes estamos participando en la Red Nacional por la Paz, capítulo Jalisco, que justo nos compartió una experiencia de mapeos comunitarios. Es algo que ya se empieza a hacer, pero entonces, ¿cómo acercamos esto también a las personas que en sus distintos territorios están queriendo hacer conciencia y hacer este ejercicio pues comunitario de retomar, ¿no? Entonces, pues eso, esa sería mi invitación, pensar cómo lo podrían socializar. Gracias. Pues mucho que pensar. y claro, este es un proyecto que, pues, aunque haya sido muy intenso lo transcurrido hasta el momento, pues creo que todavía falta una parte, y pues creo que la magia dentro de estas cosas oscuras es ver la transformación y pues buscar esa transformación en autonomía, en la paz. Entonces pues creo que lo lindo y valioso de esto pues es saber que tú estás trabajando por la paz y saber qué podemos hacer juntas, ¿no? Bueno, y aparte pues aquí está tu hija, entonces hay como cómo compartimos a partir de nuestra experiencia hasta profesional y de nuestras luchas algo que nos une y algo que es común, y ahí es no solamente el territorio es el que nos une, sino también nuestras formas de generar conocimiento y de compartirlo. Entonces pues yo acepto la invitación y gracias, y para todo esto pues que se sientan con la libertad, o sea, nosotros veremos de qué forma, bueno, o sea, se pueden seguir financiando ciertas cosas, otras cosas pues también se hace pues como por amor, pues, pero pues valer esto también como una forma de ser y estar en un mundo profesional, yo creo que es muy valioso. En este momento nos lo permitió el arte, pero este evento artístico fue gracias a 2 investigadoras en sociología y geografía, entonces no hay barreras, no hay límites, eso los ponemos cada uno. Y cómo podemos pasar de un lado a otro, yo creo que lo de ahora es las interdisciplinas, lo transdisciplinario también, o sea, eso que está más allá, y pues sin el compartir lo que uno pasa y lo que a uno le sucede, pues está como bien difícil, ¿no? A veces pensamos que el conocimiento es muy elevado, es muy académico, de nicho, y no, estamos llenos de conocimiento porque tenemos cuerpo y sentimos y habitamos y somos en la medida que el otro nos reconoce, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con esa parte. Bueno, siento que ahorita me estaba pensando si hablar o no, porque sí, ya se siente como ese cierre. No quisiera como volver a abrir, pero sí, creo que no quisiera como irme sin sacar tema, porque creo que, o sea, ahorita, pues como con lo que decía Manolo y los comentarios en general, como que, bueno, sí siento como esta necesidad de hacer presente como
pues como la situación actual en Palestina, que de verdad me resuena mucho con esto, o sea, con pensar en el cuerpo del territorio y cómo, o sea, estamos vinculados y, o sea, el despojo que estamos viendo, o sea, es como arrancar, ¿no? Como a los cuerpos de su territorio a través de unas violencias terribles, ¿no? Pero que, o sea, creo que sí, como que me resuena mucho por ese sentido como de la violencia al territorio, ¿no? Y que al estar conectados al territorio pues nos violenta y que además, o sea, también hay violencias pues directas al cuerpo, ¿no? Pero, o sea, también como pues como estas se me fue pero sí, o sea, como es, o sea, el Estado sometiendo como al territorio y a los cuerpos que lo habitan, y que además, o sea, pensaba como en esta negación, ¿no? Que es como la negación como de la crisis ambiental y que también vemos como esta negación de los hechos en Palestina, ¿no? Que además implica un manejo de datos, o sea, y como que se construyen narrativas a partir de datos y como qué datos se deciden utilizar según la narrativa que queremos lograr. Pero yo, o sea, ahorita lo pensaba y decía como, pues claro, o sea, claro que los grupos de extrema derecha van a negar como el cambio climático y la sequía y muchas cosas, porque nos atraviesa, ¿no? Y como quizás reconocer que existe sería reconocer como la parte humana vinculada a lo ambiental, ¿no? O sea, sería reconocer que también se está o sea, como una violencia que está ejerciendo pues las empresas, ¿no? y los gobiernos como extractivistas, o sea, pues que también nos violentan a través de eso, ¿no? O sea, de los recursos, de privarnos de poder habitar ciertas zonas de la ciudad, ¿no? De disponer de agua. En fin, o sea, creo que como que pienso que sí como encuentro esa relación muy presente, pues como con el panorama que vivimos actualmente. Bueno, pues creo que ya nos extendimos bastante. Seguir platicando con la mina de Lima y la cervecita. Los invitamos a pasar por una bebida, tener un momento dulce y muchas gracias. Y bueno, nada más para cerrar, gracias Ana Lu, gracias Carla, porque sin ellas no lo hubiera hecho, no sé qué hubiera pasado, pero también quiero agradecer a Ismael, a mi socio, porque pues básicamente él fue el que me estuvo sosteniendo todo este tiempo, lo sigue haciendo, gracias Isma. Es también parte de este equipo y es un equipo bien grande, entonces hoy fui a una charla en el Cabañas y fue bien bonito escuchar a la que dirigía la actividad todo el tiempo hablar en plural, entonces pues es algo que a veces tenemos que observar en nuestros trabajos o en nuestra experiencia profesional, cuántas veces hablamos del yo y cuántas veces hablamos del nosotros, ¿no? Entonces eso te cambia la vida y te hace más fuerte. Gracias, chicas.